Recuerdo el momento exacto en que mi mundo se resquebrajó como un cristal bajo el tacón de un traidor. Era el 15 de diciembre. Bajo el cielo plomizo de Madrid. Y mi hijo. Ese pedazo de mí que juré proteger con la vida. Me espetó por teléfono: papá, no te espero en Navidad. No vengas, por favor. He rehecho mi vida sin ti. Sus palabras no fueron un cuchillo, fueron una guillotina que cayó lenta, deliberada, cortando no solo lazos de sangre, sino el imperio que construí para él. Y yo, en ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho, pulsé el botón rojo de mi móvil corporativo y cancelé el trato de $2.8 millones que le había prometido esa misma mañana. Un contrato con una multinacional farmacéutica que lo catapultaría al Olimpo de los ejecutivos jóvenes. No lo pensé dos veces. Fue instinto puro. Venganza cruda. El primer disparo en una guerra que no pedí, pero que ahora libraría hasta el final. No era solo dinero. Era mi legado, forjado en las noches sin dormir de los años 90, cuando España salía de la resaca franquista y yo, un chico de barrio en Lavapiés, monté farmacias del sur con nada más que ambición y un préstamo usurero. 30 años después, éramos líderes en distribución farmacéutica, con filiales en Barcelona y Sevilla, y mi hijo, Javier, de 32 años, era el heredero designado. Alto, carismático, con esa sonrisa que desarmaba inversores en cenas de gala. Él era mi orgullo. O eso creía yo. Pero esa llamada lo cambió todo. He rehecho mi vida sin ti, dijo, como si yo fuera un estorbo. Un padre ausente que nunca lo fui. ¿Ausente? Yo lo crié solo después de que su madre, Elena, nos abandonara por un torero de pacotilla en los 2000. Yo fui padre, madre, mentor. Le di estudios en la Complutense, contactos en el IBEI X35, y él me apuñaló por la espalda. Esa noche, en mi ático de Salamanca, con vistas a la puerta de Alcalá iluminada por las luces navideñas prematuras, me senté en el sofá de cuero italiano y dejé que la rabia me invadiera como un veneno dulce. Llamé a mi abogado, Ramón, un tipo seco como un vino riojano viejo, y le ordené: cancela todo. Que Javier no vea un euro de ese acuerdo. Ramón dudó. Su voz ronca al teléfono: Antonio, ¿estás seguro? Es tu hijo. Podría demandarte por prevaricación familiar. Que lo intente, respondí, y colgué. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e de 9 bullía en mis venas. Un fuego que me recordaba las peleas de mi juventud en las tabernas de Malasaña, donde un puñetazo resolvía deudas de honor. Pero esto no era una riña de bar. Era traición dinástica. Un cisma que amenazaba con derrumbar no solo a Javier, sino a toda la red de aliados que tejí con sudor y favores. Al día siguiente, el sol de invierno entraba a raudales por las persianas cuando recibí el primer contraataque, un email de Javier. Con asunto papá. Hablemos. Lo abrí con manos temblorosas. No de miedo, sino de anticipación. No entiendes nada. Mamá está enferma. ¿Y tú? Tú siempre has sido el monstruo de la familia. No quiero tu dinero sucio. Mamá. Elena. Esa mujer que nos dejó por un capricho. ¿Enferma? Mentira. Pura manipulación. Llamé a un detective privado, un ex policía de la USO llamado Marcos, y le di carta blanca: encuéntrame la verdad sobre Elena y sobre por qué mi hijo me odia de repente. Mientras esperaba, caminé por las calles empedradas de Madrid, pasando por la Plaza Mayor donde los puestos de belenes empezaban a montarse. La ciudad bullía de preparativos navideños. Risas de niños con gorros rojos. Pero yo me sentía como un fantasma en mi propia vida, invisible entre la multitud que fingía felicidad. Marcos me llamó esa tarde: señor Antonio, Elena está en un hospital de Valencia. Cáncer de pulmón. Estadio 4.
Javier la está cuidando. Y parece que ha estado financiando su tratamiento con deudas. Pero hay más. Tu hijo firmó un acuerdo confidencial con la competencia, Pharma Global, para filtrar datos de patentes. No es solo rechazo, es sabotaje corporativo. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi hijo, mi sangre, vendiéndome por unos euros y un fantasma del pasado. La traición no era personal, era profesional. Un golpe maestro orquestado para derribarme. Sentí un vacío en el estómago. No solo ira, sino una absoluta desesperación, donde fallé como padre. En las cenas frías de los fines de semana, cuando el trabajo me robaba horas, o en creer que el dinero lo ataría a mí para siempre, decidí no confrontarlo aún. En cambio, organicé una reunión con mi junta directiva en la sede de Farmacias del Sur, un edificio modernista en Gran Vía que grita éxito español. Allí, con vistas a los transeúntes apresurados, anuncié recortes y una reestructuración drástica. Protegemos el legado, dije, pero en realidad estaba blindando el fuerte contra el asedio de Javier. Esa noche, solo en mi despacho, abrí una botella de Rioja Reserva y brindé por la venganza, no la impulsiva, sino la calculada, esa que deja cicatrices invisibles pero eternas. Porque en España, donde el honor familiar es sagrado como la Virgen del Pilar, traicionar a tu sangre no es solo un error, es un pecado mortal que exige expiación. Mientras las campanas de la Almudena repicaban la medianoche, soñé con Javier de niño, corriendo por los olivares de mi infancia en Andalucía, riendo con una pelota de fútbol. Desperté con lágrimas secas y una resolución de acero. Él pagaría. No con sangre, sino con la moneda que más valora, el orgullo. Pero en el fondo, un susurro de duda me roía, ¿y si Elena era el catalizador de todo? ¿Y si mi hijo no era el villano, sino la víctima de mis propias sombras? Los días previos a Nochebuena se convirtieron en un laberinto de sombras para mí. Antonio Ruiz, el hombre que una vez juró que su familia sería inquebrantable como las murallas de Ávila. Madrid, con su ajetreo navideño, se burlaba de mi soledad, villancicos en cada esquina de la calle Preciados, luces parpadeando en los balcones como promesas falsas. Yo caminaba entre la multitud, invisible, planeando mi contraataque. Javier no había respondido a mis mensajes, pero su silencio era ensordecedor, un muro de hielo que yo rompería con fuego. Llamé a Carmen. Mi exesposa del alma, no Elena, sino Carmen, la secretaria que se convirtió en confidente durante el divorcio con la primera. Ella era el puente, la mediadora involuntaria en esta guerra familiar. Antonio, ¿qué demonios has hecho? Me espetó al teléfono, su acento andaluz afilado como un cuchillo jamón. Carmen, con sus 45 años y curvas que el tiempo solo había pulido, dirigía ahora la filial de Barcelona, era leal, feroz, y la única que conocía mis grietas más profundas. Cancelaste el trato de Javier. Es tu hijo, por Dios. Elena está muriendo, y él solo quiere paz. Paz. La palabra me revolvió las tripas. Paz. Me vendió a la competencia, Carmen. Patentes. Fórmulas secretas. Por unos mails para el tratamiento de esa mujer que nos abandonó. Hubo un silencio largo, roto solo por el zumbido de la línea. Ven a Barcelona, dijo finalmente. Hablemos en persona. Hay cosas que no sabes. Acepté, impulsado por una mezcla de curiosidad y rabia contenida. El AVE a Barcelona fue un borrón de campos catalanes nevados. Mi mente reproduciendo escenas, Javier en su graduación, besando mi mejilla con promesas de lealtad, yo, firmando su primer contrato, creyendo que el dinero nos uniría contra el mundo. Pero el dinero, en España, donde las deudas familiares se pagan con usura emocional, solo amplifica las fracturas. Carmen me recogió en Sants con su Audi descapotable.
el viento salado del Mediterráneo azotando su cabello rubio. «Estás hecho mierda, Antonio», dijo mientras acelerábamos por la ronda de Dalt. Cenamos en un restaurante de la Barceloneta. Mariscos frescos y cava que no calmaban la tormenta en mi pecho. Allí, bajo las luces tenues, me contó la verdad a medias. Javier había descubierto cartas de Elena, escondidas en mi despacho, revelando que yo había financiado su abandono para alejarla de vicios o drogas, deudas de juego. No fue traición, fue protección disfrazada de crueldad. Él cree que la mataste lentamente, Antonio. Por eso el sabotaje, venganza por ella. La revelación me golpeó como una ola en la playa de la Barceloneta. Yo, el protector, el villano en la narrativa de mi hijo, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb. Dio paso a una absoluta desesperación. Quise gritar, romper platos, pero en cambio pedí otra botella. Lo arreglaré, murmuré, pero Carmen negó con la cabeza. No con dinero. Con honestidad. Pero primero, detén la guerra corporativa. Javier está al borde, deudas. El estrés de cuidar a Elena en Valencia. Si lo hundes, ¿te hundes tú? Regresé a Madrid esa noche. El tren traqueteando como mis pensamientos. En el ático, saqué el álbum familiar, polvoriento en un cajón. Fotos de Javier en la feria de abril, bailando sevillanas con Elena antes de que todo se rompiera. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de debilidad, sino de un H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1 EADN que me carcomía. Había sacrificado el amor por el imperio. Llamé a Ramón, retira la cancelación del trato. Pero quiero un acuerdo de confidencialidad irrompible con Javier. Era un paso atrás, o eso creí. En realidad, era el cebo para mi propia trampa. Navidad se acercaba, y con ella, el primer conflicto social, un artículo en El País filtrado por Pharma Global, insinuando irregularidades en farmacias del sur. El heredero rebelde y el padre tirano, titulaban. Mi reputación, forjada en cenas con políticos del PP y PSOE, se tambaleaba. Llamé a Marcos. El detective profundiza en Javier. ¿Quién lo está manipulando? Su respuesta llegó al amanecer. Señor, Javier no actúa solo. Hay un socio, un tal Víctor, ex socio tuyo de los 90, resentido por una quiebra que le achacas a ti. Él le metió la idea en la cabeza, prometiendo millones si Pharma Global cae. Víctor. El nombre evocaba fantasmas, un amigo de juventud que me traicionó en el primer negocio, robando clientes en Sevilla. Ahora, usaba a mi hijo como peón. La Toantín se apoderó de mí, fría y precisa como una partida de ajedrez en el Círculo de Bellas Artes. Planeé mi jugada, contactar a Javier fingiendo arrepentimiento, atraerlo a Madrid para una reconciliación navideña, y allí exponer a Víctor. Pero en el fondo, la duda persistía. ¿Y si Javier era cómplice voluntario? ¿Y si el lazo sanguíneo era solo una ilusión? Esa Nochebuena, solo en el ático con una cena fría de langostinos, brindé por la familia perdida. El teléfono sonó. Javier. Papá, ¿puedo venir, Elena? Ha empeorado. Mi corazón se aceleró, mezcla de esperanza y sospecha. Ven, dije. Hablemos. Era el comienzo del fin, o eso creí. Pero las venganzas, en las familias españolas donde el honor pesa más que el oro, nunca son lineales. Javier llegó a Madrid el 24 de diciembre al mediodía, con el AVE vomitando pasajeros en Atocha bajo una lluvia fina que empañaba las luces navideñas. Lo vi bajar del tren, alto y desgarbado, con ojeras que lo envejecían 10 años, una maleta raída en la mano. Mi hijo, el príncipe heredero, reducido a un peregrino exhausto. Abrase su cuerpo rígido en el andén, oliendo a hospital y a humo de cigarrillos vicios que yo le había inculcado en secreto, en esas noches de confidencias en tabernas de Chueca. Papá,
murmuró. Su voz quebrada como el cristal de una copa de sidra rota. Gracias por invitarme. No sé si merezco esto. Lo llevé a casa en taxi. El tráfico de la M30, un río de luces rojas que reflejaba mi propia sangre hirviente contenida. En el ático, preparé una mesa navideña modesta, jamón ibérico, turrones de Alicante y un cordero asado que pedía un catering de Chamberí. No era ostentación, era un gesto, un puente frágil sobre el abismo. Mientras comíamos, el silencio era un invitado incómodo, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea y villancicos lejanos de la calle. Cuéntame de Elena, dije finalmente, sirviéndole vino con mano firme. Sus ojos se nublaron, y por primera vez vi al niño en el hombre. Está en cuidados paliativos. Papá. Le quedan semanas. Y yo. Yo la odio y la amo a partes iguales. Por dejarnos. Por volver ahora como un fantasma. La conversación fluyó entonces. Un torrente de confesiones que lavaba heridas purulentas. Admitió el sabotaje. Víctor me convenció. Dijo que tú destruiste su vida en los 90. Que eras un tiburón sin escrúpulos. Me prometió fondos para el tratamiento de mamá. Firmé sin pensar. Mi pulso se aceleró. La pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe resurgiendo como lava bajo la corteza. Víctor. Usando la muerte de Elena como carnada, pero contuve el estallido, en cambio. Le conté mi versión, las cartas. El abandono orquestado para salvarla de sus demonios. Javier palideció. El tenedor cayendo de su mano con un tintineo metálico. Dios. Papá. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que eras el monstruo. Lloramos entonces, abrazados sobre la mesa, un padre y un hijo redescubriéndose en la penumbra navideña. Le devolví el trato, firma el acuerdo de confidencialidad. Y Pharma Global será historia. Te necesito a mi lado. Él asintió, ojos brillando con alivio. Parecía el clímax de la reconciliación. Un final feliz envuelto en papel de regalo. Pero yo, con la toantín de un general en la guerra civil, había grabado la conversación de un dispositivo oculto en el candelabro. Cortesía de Marcos. No era traición, era seguro. O eso me dije. Esa noche, mientras Javier dormía en su antigua habitación, llamé a Carmen, todo arreglado. Viene a Barcelona mañana para firmar. Su risa fue un bálsamo. Bien, Antonio. Quizás esta Navidad salve lo que queda de nosotros. Pero el sueño no llegó para mí. En la oscuridad, reviví la traición inicial, el email acusador. Y un escalofrío me recorrió. ¿Y si Víctor había plantado más semillas de duda? Al amanecer, mientras preparaba café, encontré una nota en el bolsillo de Javier, reunión con V. 10 a.m. No le digas. Mi mundo se congeló. ¿Reconciliación falsa? ¿O prueba final? Lo seguí esa mañana. Mi coche siguiéndolo discretamente por las calles húmedas de Madrid hacia un café en Malasaña. Allí, en una mesa apartada, Víctor Calvo, con ojos de rata y un traje barato, le entregaba un sobre. Firma esto, chico. Tu padre caerá, y tú serás rico. Javier dudó, pero tomó el sobre. Mi mano en el volante tembló, saqué el teléfono y grabé todo. El conflicto escalaba, no solo familia, sino un complot que amenazaba mi imperio. Mi DAN símbolo 1EF1 en los círculos del poder madrileño. Regresé al ático antes que, fingiendo normalidad, pero la semilla de la venganza había germinado de nuevo. Tarde. Mientras conducíamos al aeropuerto para su vuelo a Valencia, le confronté sutilmente. Javier, ¿confías en mí? Él sonrió, pero sus ojos evasivos me delataron todo. Más que nunca. Papá. Mentira. Esa noche, solo, contacté a Ramón, prepara demandas contra Víctor. Y congela las cuentas de Javier. La desesperación me ahogaba ahora.
mezclada con un amor tóxico que me impulsaba a destruir para salvar. En España, donde las traiciones familiares se susurran en confesionarios, yo era el confesor y el verdugo. Pero el twist se avecinaba, invisible como la niebla del Manzanares. El año nuevo trajo consigo un frío cortante a Madrid, como si el Tajo hubiera congelado sus aguas y las hubiera enviado al norte para castigarme. Javier se había ido a Valencia con promesas de regreso, pero el sobre de Víctor quemaba en mi mente como una brasa. Decidí actuar, reuní pruebas. Contacté a inversores clave en el círculo de cazadores y filtré anónimamente el video de la reunión al periódico Expansión. Escándalo en Farmacias del Sur, heredero implicado en espionaje industrial. El titular salió el 2 de enero, y con él, el caos. Javier me llamó histérico. Papá, ¿qué has hecho? Víctor dice que es chantaje, que me arruinarás. Su voz, antes quebrada por el dolor, ahora era un aullido de pánico. Ven a Madrid, le dije con calma a Gleisch. Arreglémoslo juntos. Llegó 2 días después, escoltado por un abogado novato que parecía sacado de una teleserie. En mi despacho de Gran Vía, con el skyline invernal como testigo, lo enfrenté, reproduje el video en la pantalla gigante. Sus ojos se abrieron como pozos negros. No es lo que piensas, balbuceó. Víctor me obligó. Amenazó con exponer lo de mamá. La confesión fluyó entonces. Un río turbio de mentiras y medias verdades. Víctor no era solo un resentido, era un peón mayor en un juego de farma global, dirigido por un directivo corrupto del Ministerio de Sanidad. Javier, desesperado por fondos para Elena, había mordido el anzuelo. Pero el conflicto se profundizaba. Tú también tienes secretos, papá. Encontré los archivos. Pagaste sobornos en los 2000 para licencias. Víctor lo sabe todo. Mi corazón se detuvo. Sobornos. Sí, en la España de Aznar, donde todos jugaban sucio para sobrevivir la burbuja inmobiliaria. Pero revelarlo destruiría no solo mi empresa, sino mi DAN de símbolo 1F1. Mi posición en la sociedad madrileña de yates en Ibiza y cenas en el Palacio Real. La PH símbolo 1EABNN símbolo 1 Edenweb me invadió de nuevo, pero esta vez teñida de H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN, mi hijo, corrompido por mis propios pecados. Te daré el dinero para Elena, dije, pero rompe con Víctor. O te entrego a la policía. Él firmó el acuerdo allí mismo, manos temblorosas sobre el papel crema. Parecía el fin del complot. Un clímax donde el padre salva al hijo del abismo. Carmen, al teléfono desde Barcelona. Aplaudió. Bien, Antonio. Ahora, reconstruye. Pero en el fondo, la Toantín bullía. Envié copias del acuerdo a Ramón, con instrucciones para preparar una trampa legal contra Víctor. Esa semana, el CAO se gestó en las sombras. Víctor contraatacó una demanda civil por difamación, alegando que yo fabricaba pruebas. Los medios se cebaron. Guerra familiar en el mundo farmacéutico, traición o invención, y mi junta directiva murmuraba en pasillos. Socialmente, me aislé. Invitaciones canceladas, miradas evasivas en el club de campo. La desesperación me llevó a los olivares de mi infancia en Córdoba. Un fin de semana solo, donde el viento entre los árboles susurraba absoluciones que no merecía. Allí, bebiendo anís del mono, planeé el golpe final, una reunión trampa con Víctor, fingiendo negociación. Lo organicé en un restaurante de Toledo, ciudad de 3 culturas y secretos enterrados. Javier vino como mediador, su rostro pálido bajo las luces de la judería. Víctor llegó arrogante, con un maletín de documentos falsos. Ruiz, siempre el rey del barro, se mofó. Pero cuando saqué la grabación ampliada, no solo la reunión, sino correos electrónicos hackeados por Marcos probando su corrupción, su sonrisa se evaporó. Firma la confesión,
o vas a la cárcel por espionaje, le dije. Él palideció. Pero Javier. Javier se levantó de golpe. Para, papá, esto no es justicia, es venganza ciega. El aire se espesó, cargado de electricidad. Mi hijo me miró con ojos que ya no reconocía. Víctor me dijo la verdad sobre los sobornos. Y sobre ti y Carmen. ¿Estás durmiendo con ella? Usándola para controlarme. El twist me golpeó como un rayo, no era solo traición filial, era celos. Un triángulo que yo ignoraba. Carmen, mi confidente, había sido mi amante intermitente. Un secreto para no herir a Javier. Pero él lo sabía. Y Víctor lo había usado para envenenarlo más. La mesa se convirtió en campo de batalla. Platos volando. Gritos resonando en las paredes medievales. Salí de allí con el corazón hecho trizas. Javier siguiéndome suplicante. Pero el daño estaba hecho. La reconciliación era humo. Febrero trajo tormentas a Madrid. Lluvias torrenciales que anegaban las alcantarillas como mis emociones desbordadas. El complot con Víctor se resolvió en los tribunales. Él confesó. Pharma Global pagó indemnizaciones millonarias. Y mi empresa emergió más fuerte. Pero yo era un cascarón. Javier se había ido a Valencia con Elena, cortando comunicaciones. Y Carmen me evitó durante semanas. Su silencio un veredicto de culpa. La venganza. Esa bestia que alimenté. Ahora me devoraba, PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 e den web por su rechazo. Pero un H símbolo 1 e de 1 y H símbolo 1 e ADN corrosivo por haberlo empujado al borde. El CAO Trao estalló el 14 de febrero. Día de los enamorados. En un irónico giro del destino. Recibí una llamada de Marcos, señor. Elena ha muerto. Javier está destrozado, planeando un funeral discreto en Valencia. Pero hay algo, un testamento. Ella te nombra beneficiario de su pensión viuda de irónico. No. Y acusa a Víctor de extorsión en una carta sellada. Corrí al ave, el corazón latiendo al ritmo de las vías. Llegando a Valencia bajo un sol traidor que iluminaba las torres de la ciudad de las artes. El funeral fue en una capilla modesta del Carmen, con olor a incienso y cera derretida. Javier estaba allí, de negro, ojos rojos, rodeado de parientes lejanos que me miraban con recelo. Me acerqué, mi voz un susurro ronco, hijo, lo siento. Todo. Él se volvió, rostro contorsionado por el grif y la furia. Vete. Tu venganza mató a mamá antes de tiempo. El estrés. Las deudas. Todo por tu orgullo. La capilla se congeló. Murmullos se elevaron como humo. Lo arrastré afuera, al patio de naranjos, donde el aroma cítrico no calmaba la tormenta. Escucha. Le supliqué, sacando la carta de Elena. Ella te perdona. Y a mí. Víctor era el veneno, no yo. Pero Javier. De símbolo 1 e de 3N de símbolo 1 e BFNG y símbolo 1 e de BIH símbolo 1 e A1N. Me empujó contra la pared tú y Carmen. La usaste para espiarme. Marcos. El detective. Todo era una retulla. El twist final me dejó sin aliento, no era celos simples. Javier había descubierto que Carmen era su media hermana fruto de un affair mío en los 80. Antes de Elena. Víctor se lo había revelado. No por venganza, sino por un chantaje mayor. Él era el padre biológico de Javier. Un secreto enterrado en pruebas de ADN que Elena había guardado. No eres mi padre, escupió Javier. Voz quebrada. Eres el impostor que me robó la vida. El mundo se derrumbó. Mis rodillas flaquearon en el suelo empedrado. Todo del imperio. La traición. La venganza había sido una ilusión construida sobre mentiras mías. Grité entonces. Un alarido primal que atrajo miradas. Lo hice por amor. Para protegeros. Pero las palabras se perdieron en el viento valenciano. Javier se fue.
dejando la carta hecha trizas a mis pies. Carmen llegó esa noche. Lágrimas en los ojos, lo sabía. Antonio. Por eso me alejé. Pero él nos odia a todos. La desesperación me ahogó, en el hotel del Rusafa. Con vistas al Mar Negro, contemplé el abismo, saltar. O reconstruir desde ruinas. La reacción en cadena fue implacable. Javier demandó mi paternidad, filtrando el ADN a la prensa. El escándalo estalló, el rey de las farmacias. ¿Padre falso? Mi junta dimitió. Acciones cayeron un 40%. Socialmente, me convertí en paria, puertas cerradas en el Bernabéu, susurros en las bodegas de La Rioja. Pero en esa noche de San Valentín, solo con una botella de absenta, juré redención, no venganza, sino verdad. Primavera llegó a España como una amante tardía, tiñendo los almendros de Andalucía de rosa pálido. Pero para mí, Antonio Ruiz, era un renacer forzado de las cenizas. El juicio por paternidad fue un circo mediático en los juzgados de Madrid, con flechistegadores y abogados como lobos. Javier testificó con voz firme. Ojos duros, no busco dinero, busco justicia. La prueba de Anne confirmó lo impensable, Víctor. No yo. Era su padre biológico. Elena, en su lecho de muerte, había orquestado el engaño para darme a un hijo, un legado falso que me ató a la ilusión de familia. El veredicto me despojó de todo, custodia simbólica de hijo, pero millones en compensaciones por engaño emocional. Mi imperio se resquebrajó. Vendí Farmacias del Sur a un fondo catalán, retirándome a una finca modesta en Toledo, donde los campos de trigo susurraban absoluciones. Carmen se quedó, no como amante, sino como ancla. Te salvé una vez, Antonio. Te salvaré de nuevo. Juntos, enfrentamos las consecuencias, Javier, ahora al mando de una startup en Valencia. Rechazó mi oferta de paz, pero un día, en un café de la Plaza de la Reina, se sentó frente a mí. No te perdono, dijo, pero entiendo. Elena nos manipuló a todos. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me transformó. Escribí memorias, doné a fundaciones contra el cáncer. Y en las noches estrelladas de Castilla, reflexioné sobre el precio de la venganza irreversible, como un río que arrastra pueblos enteros. Javier visitó ocasionalmente, no como hijo, sino como hombre buscando cierre. Víctor, en prisión por fraude, envió una carta, perdóname, impostor. La quemé, sin rencor. Hoy, en el umbral de los 60, camino por las murallas de Ávila, donde el viento lleva ecos de traiciones pasadas. La familia no es sangre, sino elección, la venganza, un veneno que envenena al portador. Mi historia no es de triunfo, sino de supervivencia en España, donde el drama familiar es ópera cotidiana. Aprendí que el verdadero clímax no es la caída, sino el ascenso desde el pozo. Y en Navidad, enciendo una vela por Elena, por Javier, por el hombre que fui. No hay finales felices, solo comienzos agridulces.